vamos a hablar ahora sobre cuestiones nacionales que movilizan al país. A América Latina le ha tocado enfrentar el dilema de la unidad en un momento singular, dijo el señor presidente Alberto Fernández. Y además sostuvo que a América Latina le ha tocado enfrentar el dilema de la unidad en el momento singular de la historia de la humanidad por un motivo en referencia a la pandemia del coronavirus. Razón por la que se preguntó si los países de la región no tienen la obligación y el deber ético de hacer un mundo mejor y colaborar con los países vecinos o los países extranjeros con respecto a este problema que estamos teniendo, al cual parece no tener salida urgente. El mandatario se expresó en estos términos al encabezar como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños el cierre del Seminario Internacional El Futuro de la Integración, Unidad en la Diversidad en el Centro Cultural de Kirchner. Fernández afirmó que la pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto la debilidad del sistema económico en el que vivimos, al señalar que de repente un virus imperceptible a la vista humana fue capaz de derrumbar imperios económicos y puso en jaque a los bonos de los países que han sido más poderosos hasta el momento. El jefe de Estado, en su rol de presidente pro tempore de la CELAC, es anfitrión de un seminario internacional sobre el futuro de la integración, unidad en la diversidad, organizado por un mecanismo regional en conjunto con el Banco del Desarrollo de América Latina, al que acuden líderes regionales como ser el señor Andrés López Obrador, que es el presidente que trabaja en México, José Pepe Mujica de Uruguay y Ernesto Samper de Colombia, además del exmandatario español el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Tenemos una nota al respecto que los va a poner en información y se la queremos compartir a continuación. Un continente que es un continente singular, que le ha tocado enfrentar el dilema de la unidad en un momento singular de la historia de la humanidad. Siempre empiezo yo reflexionando sobre el tiempo que nos tocó vivir y siempre empiezo reflexionando sobre que el siglo XXI ya nos ha dado la primer catástrofe, que fue la pandemia. No sabemos cuántos han muerto en la pandemia todavía. Según dice Naciones Unidas, murieron entre 6 millones y 10 millones de personas. No tenemos el número exacto con precisión. Pero en cualquier caso lo que sabemos es que la pandemia se llevó entre 1 y 2 holocaustos. Es un montón de gente. Es una tragedia inmensa que paralizó al mundo, paralizó las economías, detuvo al mundo. Porque el conflicto ya no es de Rusia con Ucrania, es un conflicto que afecta a toda la humanidad, afecta al sur del globo y afecta a América Latina también. Allí fui al G7 a plantear esta discusión. Miren, ustedes se disparan misiles, pero ustedes se disparan así misiles y a nosotros lo que nos llega es el hambre. Podemos dominar el camino que asuma nuestro continente. Eso sí lo podemos dominar. Podemos tomar la decisión de unirnos para enfrentar cualquier mal momento, cualquier tragedia que se avecine, en unidad y con otra fuerza. Y cuando con Andrés Manuel dijimos, bueno, ¿y cómo encaramos la CELAC para el futuro? Bueno, ahora sería bueno que la presida Argentina y que Argentina inicie el proceso de institucionalización de la CELAC. Porque la verdad hasta aquí somos un grupo de países que se reúne, conversa, analiza, pero no toma decisiones de conjunto. Y es hora de que lo hagamos. Somos, entre Chile, Bolivia y Argentina, poseedores del 60% del litio que el mundo va a reclamar. Somos, en Argentina, tenemos la segunda reserva de shale gas que el mundo va a necesitar. Tenemos las condiciones perfectas para desarrollar energía eólica, para desarrollar hidrógeno verde, para desarrollar energía solar. Y eso también cabe
para Colombia, por ejemplo, que ha avanzado mucho en el uso de energías renovables. Y lo que nosotros tenemos que dejar de hacer es dejar de exportar materias primas e industrializarlas. Excelentes los puntos que ha enmarcado en su análisis el señor Fernández con respecto entonces a la pandemia y los países vecinos en su autonomía con respecto a la mejora y a la capacidad de poder solidarizarse y trabajar un poco más en la parte ética y moral respecto a los países vecinos con este problema que estamos teniendo actualmente de la pandemia y el virus del coronavirus. Vamos ahora a hablar un poco de economía. Sabemos entonces que estamos encontrados o nos estamos encontrando en una nueva trayectoria económica en nuestro país con la designación del señor Sergio Massa como nuestro ministro de Economía. Y él ha designado en estos momentos a Rubinstein como el viceministro de Economía. Justamente, principal crítico de la señora Kirchner. Al respecto tenemos algo para contarles que refiere específicamente a la economía como centro designado a través de los trámites que se formalizan y los problemas personales que Rubinstein tenía con respecto a sus ideas y a sus críticas hacia la señora Cristina. Parece ser que en conjunto con el señor Sergio Massa se proponen durante la próxima semana y los subsiguientes días, en torno al mes que viene, que se nos está adentrando, resolver las cuestiones, sobre todo líticas, de nuestro país en consonancia con los países vecinos para promover al progreso de la economía de manera efectiva y viable en los sucesivos meses de manera creciente y sin poder, digamos, y sin tener que exterminar ninguna otra idea política referente al tema. Es decir, que prefieren entonces trabajar en su método económico, en su propia política, y al ser él justamente el director del Banco Central y hasta ahora se venía desempeñando como el titular de la consultora, estuvieron pensando y analizando en desembarcar junto con Sergio Massa al gabinete y plantear en el país que se está produciendo un ajuste bastante desordenado. También dijo que el acuerdo con el FMI y el único programa económico que se puede vislumbrar son los principales focos en cuestión y en torno a esta problemática. Fue entonces el funcionario público entre 2002 y 2005, cuando el director justamente central estaba siendo este mismo designado por él, que durante la gestión de Roberto Lavagna como ministro hubo tiempo en el que se participó del grupo negociador de los acuerdos con el FMI y reestructuraron la deuda pública. También fue director ejecutivo de la Agencia Calificadora de Riesgo y estuvo en conjunto con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, además de haber sido un coordinador general del estudio Broda. Por su parte, el nuevo viceministro, de la misma edad, está en la misma red para poder agradecer a Sergio Massa la confianza depositada en él y también hizo una autocrítica por los comentarios agravantes que admitió haber realizado durante los años contra justamente el kirchnerismo en las redes sociales que han sido de público conocimiento. Se ha retractado entonces y han establecido este acuerdo entre ambos para que él pudiese asumir su cargo como viceministro de Economía de nuestro país sin tener que referirse de manera despectiva a ninguno de los gobiernos que hayan estado vinculados hasta el momento a nuestro país. Vamos a continuar hablando ahora sobre la economía real en Argentina y qué sigue produciendo. El secretario de Producción señaló que cuando miramos los índices concretos, seguimos manteniendo un 5.5 promedio de la industria respecto de la prepandemia y un casi 67% de la capacidad instalada, 6 puntos más que el año anterior. Esto es indiscutible, dijo, es una actividad concreta y lo aseguró. El secretario de Producción, el señor José de Mendiguren, dijo que en las últimas semanas se han tomado medidas que despejan variables económicas y destacó del mismo modo que hay una economía real en Argentina que sigue produciendo al participar del Consejo de las Américas. Dijo de manera textual que si uno mira los resultados de donde uno creía estar hace 3 semanas atrás, los pronósticos de los más agoreros y ve lo que hoy está sucediendo, me parece que la coordinación está. Vemos una economía real de la Argentina que sigue produciendo con estos problemas de falta de dólares, señaló de Mendiguren
justamente hablando con el funcionario, considerando que hay muchos que creen que la Argentina no tiene plan, está en discusión eterna. Creo que el ministro ha despejado que en el corto plazo tenemos que estabilizar las variables. Lo ha dicho y lo ha hecho. El señor Sergio Massa, el ministro de nuestra Economía, en el país ahora está trabajando en conjunto con de Mendiguren y llegarán a buenos acuerdos con esta economía que estamos produciendo últimamente y que estamos viabilizando para el progreso económico de nuestro país. Tenemos información al respecto y se la vamos a transmitir mediante el siguiente video. Creo que hay muchos que creen que Argentina no tiene plan, esta discusión eterna. Creo que el ministro ha despejado que en el corto plazo tenemos que estabilizar las variables, lo ha dicho y lo ha hecho, ¿no? Hace 2 semanas atrás parecía que Argentina iba a un default en pesos, que el dólar era incontenible y bueno, las primeras medidas concretas que tuvo que ver con eso se demostró, se despejó el tema del default interno, se despejó que Argentina podría ir, como muchos aspiran, a una devaluación brusca, y hoy se ha logrado cierta estabilidad que empezó a reconstruirse la estructura de precios. En el mediano plazo dejó muy claro que el tema tiene que ver con proveer de dólares a la economía argentina y para eso ya hay medidas concretos. Decreto de necesidad y urgencia, la ley como ayer se aprobó en la Comisión del Senado, la ley de biotecnología que precisamente tiene agregar valor a nuestra producción para mayor ingreso de dólares, un plan de exportaciones que es la responsabilidad de mi área que está en 90.000 millones de pesos este año que lo vamos a cumplir y también fue muy sincero en decir los problemas que tenemos de abastecimiento por falta de dólares. Pero se habló de las medidas concretas en la falta de dólares, a qué vamos a priorizar y cómo vamos a coordinar para que los pocos dólares que tengan garanticen la salud y que se va a mantener el nivel de actividad. Vemos una economía real de la Argentina que sigue produciendo con estos problemas de la falta de dólares y cuando miramos los índices concretos seguimos manteniendo un 5,5% promedio de la industria con respecto a la prepandemia, ¿no? Y ayer se conoció el índice de la capacidad instalada, que volvemos a estar casi en el 70%, 69,9%, 6 puntos más que el año anterior. Me pareció bien, dio unas pautas, se ve que no pudo profundizar demasiado todavía, pero vendrán el plan que lo veo, me parece que él está demostrando que va a caminar sobre un plan, te diré, escalonado y esperemos que tenga mucho éxito. El empresariado va a acompañarlo. La Argentina todavía tiene sus valores resguardados, así que todo eso está intacto. El balance es sumamente positivo porque hay distintos sectores, tanto de política como del empresariado, y hay una fuerte coincidencia en la necesidad de aunar esfuerzos para poder superar esta crisis macroeconómica, para poder llegar a las inclusiones sociales que se necesitan y a poder trabajar al máximo sobre el potencial que tiene la Argentina en sus distintas cadenas de valor. Me refiero, se habló mucho de energía, litio, agroindustria, alimentos. Esto es sumamente importante. Es la agenda que creo que tiene que tener la Argentina en términos de desarrollo. Muy bien, vamos a conversar ahora sobre la causa vialidad. ¿Qué es lo que sucede al respecto de las audiencias en las que se ha presentado evidencias de esta causa? Parece que el fiscal Luciani pedirá una condena contra la señora Cristina Fernández de Kirchner. Al respecto se solicita una pena de prisión y también se buscará inhabilitar a la vicepresidenta a ejercer cargos públicos de por vida. Entre los imputados también se encuentra el señor Julio De Vido. Frente a esta noticia que se ha establecido en los últimos tiempos con respecto a la condena que quieren establecer a la señora Fernández de Kirchner, la idea es justamente que se declare que no pueda ella ejercer cargos públicos por el resto de su vida. Además, se pide una prisión que estaría aproximada a realizarse justamente dentro de su propio domicilio, porque como ya sabemos, no sería dentro de una cárcel efectiva. Luego de 9 audiencias, presentando evidencias, el fiscal federal Diego Luciani concluirá este lunes sus alegatos en el juicio oral que se investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz
a favor del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas y pedirá que la vicepresidente, la señora Cristina Fernández de Kirchner, sea condenada. Además de solicitar una pena de prisión, planteó la inhabilitación, como les dije anteriormente, para ejercer cargos públicos y que esta justamente inhabilitación sea de por vida. En la audiencia del pasado viernes, Luciani y el fiscal Sergio Mola señalaron que Cristina fue la jefa de una asociación ilícita. Lo aseguran en el pregueño durante sus mandatos y que el señor Néstor Kirchner, un armado ilegal para que Báez reciba otras que no finalizó y que cobró de manera completa, con sobreprecios e incumpliendo normativas. Ellos están de acuerdo con el artículo 174 del Código Penal, que justamente es un delito de fraude. Ellos aseguran que estuvieron cometiendo durante todo su mandato actos fraudulentos con respecto a la economía y al planeamiento gubernamental de nuestro país, y por este motivo es que solicitan justamente la encarcelación y también la inhabilitación por parte de la señora Kirchner para realizar tareas efectivas a nivel público en nuestro país. Vamos entonces a otro tema. Luego de hablar de este tema bastante engorroso, continuamos con uno que en realidad nos va a poner un poco más contentos y tiene que ver entonces con Cafiero. ¿Qué sucede con Cafiero? Se va. Ahí estamos. Disculpen. Hablamos de la causa de vialidad de Cristina Kirchner recién. Se activa un operativo de apoyo público y denuncia un intento de proscripción. A horas del alegato justamente de fiscal Luciani, el kirchnerismo difunde ciertas públicas de diputados, señalados intendentes y gobernadores en respaldo a la vicepresidenta que está acusada de liderar una asociación ilícita. Cafiero dijo que buscan proscribirla, como hicieron con Evo y con Lula. Entonces muestra una parte más positiva de toda esta situación. Como siempre, Cafiero intentando poner paño frío a las situaciones y regularizarlas, como está tomando como ejemplo al señor Evo y a Lula con respecto a la nación, y a su momento también bastante crítico con respecto a las situaciones del interior del país. Se ha establecido y se ha mostrado entonces que hay un apoyo público a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que está acusada en este expediente de liderar una asociación ilícita y de beneficiar con contratos de obra pública a Lázaro Báez. El kirchnerismo instala desde hace días que el objetivo final de la causa y una eventual condena es la prescripción de la vicepresidenta de cara a las elecciones. Sostienen el relato con campañas en las redes y discursos públicos de sus dirigentes y consolicitadas, justamente que estas son las últimas horas, y se ha adherido al canciller Santiago Cafiero en esta cuestión. Quienes quieren proscribir a Cristina Kirchner. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática, dijo. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares como Evo Morales y con Lula, escribió Santiago Cafiero al respecto de la situación e intentando apaciguar un poco esta cuestión con índole delictiva que se ve reflejada la señora Fernández de Kirchner en estos momentos, que justamente se entiende que está sucediendo un hecho antidemocrático, y de esta manera lo asegura el señor Santiago Cafiero. Vamos a referirnos a otro tema, porque se abre el encuentro de la CELAC. No nos resignaremos a ser el continente más desigual del mundo, aseguró Cafiero en este sentido. Como ya sabemos, el canciller Santiago Cafiero exhortó a profundizar la unidad en la diversidad entre los países de América Latina y también del Caribe, ante los desafíos que impone la compleja realidad global, y a atender el imperativo ético de construir una región que tenga la posibilidad de crecer con mayor igualdad y con mayor justicia. El jefe del Palacio San Martín inauguró en el Centro Cultural Kirchner el Seminario Internacional América Latina y Caribe, el futuro de la integración, unidad en la diversidad, que tendrá en su cierre la exposición del presidente Alberto Fernández y contará con la participación de demás líderes regionales. Ha dicho entonces Santiago Cafiero justamente en su Twitter oficial que quiere fortalecer la CELAC y que quiere agregar más confianza entre los estados parte, potenciar los consejos y traducirlos en programas de trabajo. Siempre la actitud positiva de Cafiero digna de reconocerla, y vamos entonces a presentarles una nota que va a referir al tema en cuestión. No partimos de cero. Somos una zona de paz en un mundo donde la globalización terminó con las guerras localizadas.
Desde hace décadas resolvemos nuestros escasos conflictos limítrofes mediante el diálogo y la negociación. Damos certeza en la provisión de materias primas al resto del planeta. Los latinoamericanos y caribeños sabemos que solo junto con la unidad en la diversidad podremos generar trabajo local y exportar productos cada vez más caros por su valor en el mercado, cada vez más variados en términos de oferta y cada vez más diversificados por su destino final. En América Latina ya practicamos un ejercicio diario del consenso entre naciones con gobiernos de distinto signo político y economías de magnitudes totalmente disímiles. Fortalecer la CELAC es edificar más y más. Es agregar más y más confianza entre los Estados parte, fortalecer esos consensos y traducirlos en programas de trabajo. Ante problemas extraordinarios se necesitan acciones extraordinarias. Bajemos ese reto a la tierra y conectémoslo con la pelea de millones por la subsistencia diaria, por el trabajo y por mejores condiciones de vida. Discutamos cómo profundizar la cooperación, cómo coordinar los esfuerzos de desarrollo de la industria del conocimiento, de desarrollo de nuestras economías, cómo acercarnos cada día un poco más a la igualdad. Estoy seguro de que esta jornada de debate profundo, honesto, intenso, nos va a permitir avanzar en el fortalecimiento de la CELAC. Bueno, como ya sabemos, el eje central de toda justamente el eje central de toda gestión debería ser siempre la educación. La educación no es nunca un gasto, sino que es una inversión, pero no todos los funcionarios lo comprenden de este modo. Por eso me es muy grato comentarles a ustedes sobre el análisis que ha realizado Mansur con Bordet en el rol productivo y exportador de Entre Ríos, porque el jefe de gabinete ha resaltado que el avance de la obra pública, el crecimiento del empleo privado y la decisión de Gustavo Bordet de priorizar a la educación como uno de los ejes de su gestión está siendo inminente. Está basado justamente toda su gestión en poder erradicar un poco lo que es la ignorancia por parte de la ciudad, por parte del país, por parte del mundo en realidad, porque nos estamos trasladando con nuestra economía, se están estableciendo vínculos internacionales a partir de justamente la asunción como ministro de Economía del señor Massa con respecto a toda esta situación, y junto con Mansur y Bordet en este tipo de propuestas que tienen que ver con el alcance internacional justamente de las éticas y las políticas económicas que también se hacen a partir de la educación. En este caso se habla específicamente de la exportación de Entre Ríos, pero se extiende un poco más a las otras regiones que también abarcan un poco lo que es la economía y la educación de nuestro país. Tenemos una nota al respecto y se la podemos presentar a partir de ahora, pero antes estaría bueno que les comente lo que ha analizado de manera textual el señor Mansur, y dijo que las variables de la producción, las exportaciones, la creación de puestos de trabajo y la obra pública, siempre cuidando fundamentalmente a los grupos sociales más vulnerables, lo ha expresado Mansur al culminar la reunión en la Casa Rosada. El jefe de gabinete destacó que en el encuentro se analizó el desarrollo de la producción de miel a cargo de pequeños productores y cooperativas que dan cientos y cientos de puestos de trabajo en torno a algo tan pequeño, algo tan común para todos nosotros en nuestro mundo hostil que no nos damos cuenta. Son muchas situaciones que trabajan a la par para que el pueblo entrerriano en este caso le vaya bien, y lo aseguró el mismo ministro coordinador con respecto a su gestión de gobierno, en las cuales también se incluye el Estado Nacional, que está trabajando a la par para que se puedan dar todas estas soluciones entrerrianas, y las tenemos muy en cuenta y las vemos cómo analizan variable a variable a nivel producción todo lo que serían las exportaciones y la creación de nuevos puestos de trabajo con respecto a las obras públicas. Vamos a presentarles entonces ahora sí la nota para que se informen al respecto. Hemos estado reunidos con el jefe de gabinete, con Juan Mansur, como habitualmente sucede, para ir avanzando en una agenda de trabajo común que desarrollamos con la provincia de Entre Ríos, que tiene que ver fundamentalmente con el avance de la obra pública, pero también con otras acciones de gobierno que se llevan adelante como estímulos a nuestros productores, como
buscando favorecer las economías regionales, y siempre con el jefe de gabinete, con Juan Mansur, hemos cimentado una relación que posibilita que la provincia de Entre Ríos vaya encontrando un camino de desarrollo y fundamentalmente de generación de empleo para muchos ciudadanos de nuestra provincia. Y hoy hemos, como siempre lo hacemos, hecho un análisis de la situación, de la marcha de la obra pública, de qué manera el turismo está beneficiando también a la provincia de Entre Ríos, nuevos emprendimientos y fundamentalmente también las economías regionales. Entre ellas hoy nos detuvimos en lo que tiene que ver con la miel, la generación de miel, que son pequeños productores, cooperativas que dan cientos y cientos de puestos de trabajo, y ahí el gobernador viene desarrollando una agenda muy proactiva, con lo cual, bueno, una reunión de trabajo analizando absolutamente todas las variables de la producción, de la exportación, de la generación de trabajo, del empleo, del turismo, de la obra pública, bueno, todo un sinfín de actividades que hay en marcha en la provincia de Entre Ríos, como siempre lo dice el gobernador Gustavo Bordet, cuidando fundamentalmente a los grupos sociales más vulnerables. Y ahí otro de los capítulos que hay que destacar es la educación, y de qué manera ha tomado el gobernador Bordet a la educación como una de las prioridades de su gestión de gobierno. Así que en todo esto el gobierno nacional lo va a acompañar, vamos a estar a la par del gobernador Gustavo Bordet y de todo el pueblo de Entre Ríos para que vaya bien. Continuamos con más información respecto a nuestra nación y vamos a charlar ahora sobre Macri, la familia de Macri más específicamente, porque al parecer una de las casas que señala Malena Galmarini pertenecerían a la familia del señor Macri. Al respecto, Luis Mayur reveló que justamente una de las casas utilizadas como ejemplo por la titular de AISA, Malena Galmarini, para justificar los aumentos de tarifas pertenece a la familia del señor Mauricio Macri. El martes 16 de agosto, cuando explicó que las propiedades que pasarían a pagar tarifa plana de agua en muchos casos eran de lujo, Galmarini mostró 3 fotos. Una, la del edificio Chatrón Libertador, la otra del edificio de Cabararán en Retiro, y una casa en San Isidro que ocupa casi una manzana y paga más de 13.000 pesos de tarifa mensual promedio. Lo dijo y lo especificó de manera fehaciente, absolutamente convencida de que esta propiedad estaría o habría sido adquirida únicamente con este fin de evasión impositiva. Según se informó este domingo en el programa, la casa de San Isidro que fue señalada fue comprada en su momento por Franco Macri para su hija Sandra, la sobrina de Mauricio. Luego, cuando Sandra murió en 2014, la ocupó Florencia Macri. Actualmente esa propiedad se encuentra alquilada a privados. La casa no ocupa una manzana, tiene 2.000 metros cuadrados, indicaron fuentes cercanas al expresidente en diálogo justamente con nosotros en esta cuestión. Lo más relevante de todo esto sería entonces que Galmarini estaría totalmente segura de que esta casa habría sido adquirida con fines claramente de evasión impositiva, y por ende quisiera enmarcar en esta problemática al señor Mauricio Macri como de movimientos fraudulentos y su familia también. Vamos a otra noticia. Tras la tercera suba consecutiva de los dólares alternativos, los inversores esperan anuncios del señor Sergio Massa, nuestro ministro de Economía. La tercera suba consecutiva de los dólares alternativos trajo dudas al gobierno, y por eso Sergio Massa anunciará a medidas concretas tras anunciar anoche la incorporación de su equipo a Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía
economía a sabiendas de que el mercado le está restando apoyo. Es decir, Massa sabe absolutamente bien quién es Rubinstein y sabe perfectamente que todo lo que está haciendo en este momento es a favor de la economía nuestra. Están totalmente seguros de que se va a ir al progreso día a día porque ya no hay resistencias a futuro funcionario. Hay una gran necesidad de ayudar para poder olvidar justamente los enfrentamientos del pasado. Esa es la actitud que tiene en este momento Sergio Massa, que en realidad siempre la mantuvo bien firme porque siempre estuvo muy enfocado en lo que sería su candidatura y mandato, y obviamente que lo consideró a Gabriel como su posible apoyo en la sumatoria de estos indicadores que están desatando justamente un viento de frente insoportable para los países que están emergentes y más aún para la Argentina. El dólar al respecto no para de subir en Brasil y la bolsa y los bonos de la deuda siguen en baja. El riesgo brasileño subió casi al 2% en el EWZ. El indicador que resume justamente el movimiento de las acciones ha bajado un poquito más de un 2%. Y a su vez, justamente, el EEM, el índice de los países emergentes, acumuló su tercera caída consecutiva y fue la más importante de todas, con justamente casi el 1,4% en 3 días, con la ETF de los emergentes, que ha perdido un 2,5%. ¿Qué es lo que sucede en la Argentina? En la Argentina se traduce la baja en los bonos con los dólares y con la legislación extranjera que hicieron que el riesgo país subiera en su momento 12 puntos. Estaba justamente aún más del 0,50% a 2.458 puntos básicos. Una diferencia abismal entonces la que se ha acumulado con respecto a la tercera caída que ha sido consecutiva. Así que esta información económica puede ser es de público conocimiento y es muy interesante para tenerla en cuenta justo ahora que se está asumiendo este nuevo rol con el viceministro de Economía, en conjunto con el señor Sergio Massa, actual ministro de la Economía de nuestro país. Vamos a hablar sobre el presidente. El presidente, en conjunto con Massa y con 10 gobernadores, visitarán los Estados Unidos en septiembre. No paran de visitar países europeos, no paran de visitar Estados Unidos. El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Arguello, afirmó que septiembre será un mes movido en los Estados Unidos por las próximas visitas programadas del del presidente Alberto Fernández, ya lo estoy, del ministro de Economía Sergio Massa y de 10 gobernadores junto al ministro Eduardo Guado de Pedro. Y están disertando justamente en esta misma mañana, con respecto a las expresiones que habían tenido en los diálogos abiertos que se mantuvieron con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, el señor Mark Stanley, en el marco de que está justamente por primera vez dispuesto, luego de 3 años, en realizar un formato presencial en el Alvear Palace Hotel de la ciudad de Buenos Aires, tras haber atravesado 2 ediciones virtuales a raíz de la pandemia del coronavirus. Estados Unidos ha sido siempre un país muy solidario con respecto a la Argentina en estos momentos más que nunca, porque se ha puesto en consolidación esta nueva estrategia de ética y de moral post pandemia para poder ayudar a nuestro país en lo que sería el crecimiento económico. Lo mejor que nos puede suceder en este momento es vincularnos con una potencia económica y por supuesto gubernamental tan importante como lo es Estados Unidos, que atrae justamente aparejada toda la nueva conciencia en cuanto al potencial de la Argentina y a su lugar en el mundo, lugar que tenemos que ocupar en el mundo, que es muy importante porque Argentina tiene todos los medios, absolutamente todos, y esto lo destaca siempre justamente en este sentido el señor Fernández, nuestro presidente, en conjunto con Massa, las veces que han conversado al respecto de la economía de nuestra Argentina, han concordado en este hecho de importancia relevante de la comunicación permanente con los países vecinos y también con países europeos como lo son España y como lo es en este caso Estados Unidos. Están trabajando junto a la necesidad de establecer políticas de Estado acordadas por todos los actores. La idea es alcanzar el desarrollo económico de nuestro país. Tenemos una nota al respecto, se la compartimos a continuación. Es nuestro tercer socio comercial. El primer socio comercial es Brasil, el segundo socio comercial es China, el tercer socio comercial son los Estados Unidos. Tenemos que remontar esa situación, tenemos que multiplicar, no podemos seguir siendo solo el 0,2% de las importaciones de los Estados Unidos. Además, en el marco de una situación, una relación que todavía es deficitaria para la Argentina. Estamos $1.000 millones abajo, $1 billion. Esto quiere decir que compramos
de Estados Unidos casi 6.000 millones de dólares al año y le vendemos a Estados Unidos 5.000 millones de dólares al año. Por esa razón es tan importante las visitas recíprocas que estamos empezando a organizar, porque estamos completamente decididos a levantar el nivel de acuerdos y la intensidad del comercio entre nuestros países y, por supuesto, el flujo de inversiones. Y quiero anticiparles, el mes de septiembre va a ser un mes movido en los Estados Unidos, movido por la Argentina, quiero decir. Vamos a recibir en los primeros días de septiembre la visita del nuevo ministro de Economía, de Sergio Massa, que va a tener reuniones no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino con autoridades del Tesoro, de la Casa Blanca, de los bancos multilaterales. Promediando el mes vamos a tener la visita, ya está por confirmarse la fecha de la invitación que el presidente Biden le formulara al presidente Fernández para visitar la Casa Blanca. Y lo vamos a tener de nuevo al presidente Fernández promediando el 20 de septiembre, en ocasión de la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a aprovechar la presencia de Fernández en ese espacio multilateral para producir eventos también orientados a la promoción del comercio y las inversiones en Nueva York y en Houston. Vamos a viajar de Nueva York a Houston para mantener una reunión intensa de trabajo con todas las compañías americanas que ya invierten o que están pensando en invertir en el yacimiento de Vaca Muerta. Y sobre el fin de mes, y ya como consecuencia organizativa de la visita del presidente Fernández a la Casa Blanca, vamos a recibir 10 gobernadores a la vez en Washington. Y vamos a convertir la embajada en una inmensa ronda de negocios, donde cada gobernador va a tener un despacho y las compañías que ya estamos contactando van a tener la posibilidad de trabajar face to face con los decisores de cada una de estas 10 provincias que van a estar participando. Bueno, ¿será este un momento histórico para nuestro país? Es la gran pregunta. ¿Estaremos evolucionando con respecto a lo que sería la importancia en las gestiones de poder establecer vínculos con los demás países, de poder solidarizarnos y de poder llegar al foco de la cuestión, que es la educación para cada uno de los habitantes, mujeres y hombres de nuestro país y del mundo, para poder evolucionar en cuanto a la economía y cambiar esta idea falsa del liderazgo económico con respecto exclusivamente a cuestiones que son muy políticas, sino que también se le demos gran importancia, o le empecemos a dar gran importancia a lo que respecta a lo espiritual, a lo humanitario y en este caso al crecimiento, a poder enfocar a nuestro país con la importancia que realmente tiene y con todos los dones que tiene, que se le han dado, el poder que tiene para salir adelante, que es inmenso. Bueno, chicos, vamos a pasar a otro tema y un poquito más grato. Vamos a hablar sobre Europa. Está considerando seriamente una gran inversión en energía solar basada en el espacio. ¿A qué nos referimos con esto? A partir de todos los estudios que se han realizado últimamente, sobre todo los europeos, con respecto a la evolución en los sentidos energéticos y respecto a justamente la energía solar, se habla en Europa de un estudio que está seriamente posibilitando el desarrollo de energía solar basándose en el espacio para aumentar su independencia energética. Espectacular, hermosa esta iniciativa, ojalá la puedan llevar a cabo porque esto va a permitir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y lo declaró esta semana el director de la Agencia Espacial Europea. Justamente es información muy importante, muy interesante y a tener en cuenta, a ver si empezamos un poco a contagiarnos de este tipo de iniciativas que ya son inminentes y que los resultados van a ser innovadores, revolucionarios y trascendentales para la economía de nuestro país y del mundo. Corresponderá a Europa, en la ESA y en sus Estados miembros, llevar al límite la tecnología para resolver uno de los problemas más anunciantes para los habitantes de la Tierra de esta generación. Josef Atzbacher, justamente el director general de la Agencia Espacial Europea, ha intervenido en este tema y ha dado su absoluto apoyo a aquellos principiantes que también, de la mano con científicos y de la mano con ingenieros, han desarrollado este nuevo proyecto que ya es de actual inminencia. Anteriormente, la Agencia Espacial encargó estudios a grupos de consultoría con la sede en el Reino Unido y Alemania para evaluar
evaluar los costes y los beneficios del desarrollo de la energía solar en el espacio. ¿Con qué fin? Con el fin de poder establecer un balance y ver hasta qué punto es importante el resultado final de esta iniciativa, si realmente es funcional con respecto a lo que hay que invertir para que esa información técnica y problemática de las responsables sean políticas que lleven al crecimiento económico en cuanto a lo que respecta a Europa al menos. Y a saber ser también lo que hizo fue trabajar para conseguir apoyo dentro de Europa para la energía solar desde el espacio como clave para la descarbonización de la energía. Interesantísimo el desarrollo del sistema de energía solar que está comenzando, que en realidad se estaría iniciando para este próximo 2025 más específicamente. Muy buenos augurios para este nuevo proyecto, porque sabemos entonces que aquellos países que tienen un desarrollo potenciado luego se traduce en la nueva energía también para los países del subdesarrollo o que estamos prósperos a desarrollarnos como lo es nuestro país, porque soy una absoluta convencida de que vamos rumbo a eso entonces. Es muy grato para mí compartirles esta noticia y los dejo con esta información para que la piensen y la tengan en cuenta. Se pueden informar más específicamente al respecto en el programa espacial oficial que se encuentra en la página Gaia, que también pueden bajar esa aplicación e informarse día a día sobre los nuevos acontecimientos que acontecen en Argentina y en el mundo, y también, ¿por qué no?, fuera de este mundo. Ha sido un gusto muy grande compartir con ustedes esta mañana. Me retiro, será hasta el próximo día. Hasta luego.